Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Con transmisión completamente en vivo desde @Amparo García Los Cabos, tenemos a Tomás Escalante. Ya estamos llenos de cortisol, ¿no? Con los temas estos. Sí. Ya hay que sacarlos. Si notan un tono diferente en mi voz, sí Estoy enojado. Es que estamos enojados. Sí. Hoy amanecimos enojados. Exactamente. Frustrados. Yo creo que se siente una impotencia colectiva aquí en Los Cabos y en México en general. Ay, no, pero bueno. Tratemos de cambiar de tema y cambiar el aire. Vamos a bajar el cortisol tantito. Y quiero empezar platicando una historia diría de un paciente, pero es una historia repetitiva que veo continuamente en el consultorio, ¿no? Okay. Y como saben, soy cirujano, ¿no? Tengo una especialidad en cirugía general y tengo un entrenamiento en el extranjero en cirugía bariátrica, ¿no? Y en el estado soy el único que hace las cosas como yo lo hago y etcétera. No me voy a dar muchos cebollazos, pero es la verdad. Pero eso soy, pues, ¿no? Okay. Y creo que la cirugía de obesidad, la cirugía bariátrica, como médico es la mejor herramienta que le puedo dar a un paciente que la necesita, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones, muy brevemente. La cirugía está diseñada para aquellos pacientes que tienen una obesidad muy importante, que esa obesidad les está poniendo en riesgo de desarrollar enfermedades potencialmente mortales, como la diabetes, la hipertensión, colesterol, hígado graso, en fin, ¿no? Lo que es el síndrome metabólico florido. Y que por sus características les cuesta mucho trabajo lograr el control de todas esas enfermedades por sí solos, sea con dieta, con medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces la cirugía de obesidad se diseñó para eso, para los pacientes que están muy enfermos por su obesidad y las complicaciones de esa obesidad, y que si continúan así no les va a quedar ninguna alternativa y muy pronto van a tener serios problemas de salud que van a poner en riesgo su vida. Desde ese punto de vista, es la mejor herramienta que como médico yo le puedo ofrecer a un paciente que la necesita. Okay. Y tengo muchos pacientes que llegan a verme y que llegan precisamente con el interés de bajar de peso, no saben exactamente qué, ¿no? Y con muchos me sorprendo porque pues los veo llegar y a lo mejor son pacientes que vemos y que tienen un sobrepeso importante, 30, 40, 50, hasta 100 kilos arriba, ¿no? Veo en el consultorio. Y lo más a mí que me preocupa no es tanto el peso, sino cómo están. Y muchos de ellos ni sabían que estaban así. Siempre llegan con estudios de laboratorio y es de, mira, tienes mal esto. O sea, una lista, un joven de 32 años se me soltó llorando en el consultorio porque me dijo, yo sabía que estaba mal, me la solía. Pero no sabía qué tan mal. Wow, qué fuerte. Y le hicimos hay muchas calculadoras estadísticas y la posibilidad de que en los siguientes 10 años le diera un infarto era del 60%. Y dije, ¿de qué se murió tu papá? Mi papá se murió de un infarto a los 42 años. Wow. Entonces, o sea, se estaba él reflejando en la misma historia que su papá, ¿no? Entonces, independientemente de ese paciente, insisto, hay muchos, algunos llegan con la idea de que su sobrepeso no es tan grave y entonces, pues, mi obligación como médico es hacerles un diagnóstico correcto y explicarles muy bien la situación. Y con eso mismo hablo de las diferentes estrategias de tratamiento. Y a los pacientes que son candidatos a la cirugía, porque no cualquier persona se debe de operar. Esto está regulado por las normas oficiales mexicanas cuando todavía se estaban vigentes. Yo me rijo también por lo que dice la ciencia médica y las indicaciones de la ciencia médica para hablar de quiénes son candidatos a cirugía. Y aquellos pacientes que me van cumpliendo esos requisitos, pues yo les menciono dentro de las diferentes alternativas de tratamiento la cirugía. Y muchos me ven así con cara de, ¿cómo que una cirugía? ¿No? Y ahí me tomo el tiempo y les explico, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos les da miedo, precisamente, pues porque es una cirugía, pues no dejan de ser cirugías, son procedimientos que tienen el potencial de ser agresivos, que pueden tener complicaciones como cualquier otra cirugía. El único cirujano que no tiene complicaciones es el que no hace una sola cirugía, ¿no? Algunas de esas complicaciones son muy leves, otras son potencialmente mortales, ¿no? O sea, como pasa con cualquier cosa, hay gente que se muere porque le quitan la vesícula, pues, ¿no? Insisto, somos médicos haciendo nuestro trabajo y el cuerpo humano, pues es canijo, ¿no? Siempre reacciona como queremos que reaccione, ¿no? Y hay muchos pacientes que yo sé que la mejor alternativa es eso, es una cirugía bariátrica. ¿Por qué la cirugía? Porque es la cirugía que me va a poder ayudar a controlar todos los problemas que puedan estar teniendo. Sin tener que llenarlo de 80 medicamentos y demás, ¿no? Ahora, no es fácil, no es ya me operé y ya voy a seguir haciendo mi vida normal. No, o sea, es una herramienta, es la mejor herramienta que yo le puedo dar a un paciente, pero al fin y al cabo es una herramienta. Y el éxito que puedes obtener
Depende de cómo usas la herramienta. Si la herramienta la usas como está diseñada, pues vas a lograr lo que estás buscando. Si no, y le das la vuelta y empiezas a buscar otras alternativas, pues obviamente el resultado va a ser diferente. Okay. Y hay muchos pacientes que después de explicarle los diferentes tipos, que si la manga gástrica, que si el bypass gástrico, los diferentes tipos de cirugía, sus particularidades muy, muy superficiales de cada una de ellas, lo que puede ser, lo que implica ser un paciente que se opera, o sea, los cambios que te tiene que obligar a ser un paciente, muchos dicen, doctor, me da miedo. Y lo entiendo, la verdad a mí también me daría miedo. Y algo que yo he aprendido en mis 20 años de médico es que mi obligación como médico no es convencerlos de recibir un tratamiento. Y a mí nunca me van a ver tratando de convencer a un paciente para que se opere. De hecho, al contrario. Sí, muchos pacientes les digo, no te operes, ¿no? Lleva esta dieta. Vamos a intentar controlada. otras alternativas. Mira, hay que llevar esto, hay esta estrategia, empecemos con esto y vemos sobre la marcha. Si de plano vemos en 6 meses, 1 año, que no lo estás logrando, entonces sí ya contemplamos como una alternativa una cirugía. O sea, lo dejas hasta el final. Hay pacientes como última que, estrategia es la cirugía. Sí y no, ¿no? Para mí hay pacientes que la requieren, urgente. Porque a lo mejor están demasiado enfermos, ¿no? Problemas de corazón. Depende de los estudios. Y dependiendo cómo están, yo sé que ese paciente, aunque me baje 10 kilos con una dieta en los próximos 2 meses, su vida sigue corriendo riesgo. Okay. Entonces, esos pacientes sí quiero ser un poquito más agresivo y lo hacemos, ¿no? Okay. Hay otros pacientes que me dicen, he intentado todo. Llevo 30 años a dieta, estoy peor que nunca. Yo sé que no puedo. Ya llevé un tratamiento psicológico, he ido con todos los nutriólogos de Cabo, necesito una alternativa. Pues ahí, ¿qué más le voy a ofrecer yo que no le hayan ofrecido todos los especialistas? Claro. Lo entiendo, ¿no? Pero hay muchos que llegan de primera vez y me dicen, doctor, a mí me dijeron esto, fui a ver un doctor en tal hospital y me dijo que la única alternativa es una cirugía. ¿Usted qué opina? Y le dije, bueno, a ver, platícame en tus antecedentes. ¿Qué has hecho para bajar de peso? ¿No? Y a lo mejor realmente no ha hecho un buen programa, no ha intentado una buena estrategia, no ha hecho las cosas como dice la ciencia médica que se tiene que hacer. Entonces digo, mira, agotémosla. No digo que no, porque cumple los requisitos, pero vamos a guardar esto aquí en el cajón, ¿no? Lo de la cirugía, y vamos a agotar todo lo demás. Y vemos sobre la marcha qué es lo que está pasando, qué resultados tienes, y vemos si con eso se controla. Y muchos lo usan, ¿no? Y esos pacientes que salen muy preocupados porque se dan cuenta de la gravedad de su enfermedad, hablan y se ponen a leer sobre la cirugía, que esto se los recomiendo a todos. Lean sobre la cirugía, tenemos internet, hay mucha información. El problema es que muchas veces esa información no es la más confiable, por eso háganme las preguntas y yo se las contesto ahí en el consultorio. Eso a mí me encanta, que el paciente llegue estudiado, y siempre se los contesto con la información más objetiva posible. Y les cambio entonces la idea, ¿no? Y es decirle, a ver, si tu objetivo es no operarte, o sea, si lo mejor para ti es una cirugía y cambiemos y no te quieres operar, entonces hay que cambiar el objetivo. Okay. Y que tu objetivo sea hacer todo lo posible para ya no requerir la cirugía. Es decir, dejar de ser candidato para una cirugía de obesidad. Okay. Y esto implica, pues obviamente, son los cambios importantes que uno tiene que hacer en su estilo de vida para aprender a llevar un estilo de vida mucho más saludable, que es lo que hemos hablado aquí desde el principio. A ver, doctora, yo llego a consulta y te digo, ¿sabes qué? Es que me quiero operar. O sea, tienes que ser candidato. No primero, nada más porque tú quieres. Y he visto mucha gente que mientras les paguen, lo los hacen. operan. Bueno, aquí pero en Guadalajara tienen una maquila, ¿no? ahí grandísima de pacientes porque sale a mitad de precio. Tijuana y en Monterrey. Exactamente. No dudo que sean buenos cirujanos desde el punto de vista, tengo buenos operadores. Claro, ¿no? claro. Pero creo que la cirugía es mucho más que simplemente voy, te corto y hago, ¿no? O sea, es todo lo que hay alrededor. Okay. Y yo se lo digo a mis pacientes, yo cuando opero un paciente me caso con él. Claro. ¿No? Y eso la mayoría de los cirujanos no les gusta. Te quito el apéndice, te quito la apendicitis y no te vuelvo a ver. Yo al revés, a mí me gusta comprometerme con mis pacientes. Lo que resta, y no soy yo solo. Es mi médico internista, la doctora Delgado, es la psicóloga, Ana Beck, o sea, es todo el equipo con el que trabajo, como dicen los cánones que se tiene que hacer para poder acompañar a ese paciente, no nada más durante la cirugía, antes, pero sobre todo después. Y esa es la diferencia entre ser un paciente exitoso y no exitoso. Ok, nos llegó una pregunta, de hecho. Sí, adelante. Me encanta que hagan preguntas. Ahorita hay mucho que hablar. Seguimos. Bueno, dice, pregúntenle al doctor, el extremo cuando alguien está por debajo del peso adecuado para su talla y edad, ¿es recomendable que vayan al gimnasio para ganar músculo o aumentar de peso? El ejercicio siempre, ese no es el motivo de esta plática, pero el ejercicio siempre tiene que estar presente independientemente de nuestra composición física. Cuando se hace una operación de esta índole,
sí es necesario estar haciendo ejercicio 100%. durante el proceso. Fíjate, tengo 2 primas, ya te había contado, ¿no? 2 primas que son de la misma edad, son 1 año menor que yo, son primas también, ¿no? De otros papás. Pero bueno, las 2 hicieron una operación, una cirugía, porque ya tenían obesidad. Sí, muy importante. Eran candidatas. Ya pues. eran candidatas, ya tenían muchos problemas, ¿no? Ahora, un pequeño paréntesis, no tienes que tener 100 kilos arriba para ser candidato. No. Hay pacientes que con 25, 30 kilos arriba ya los hace candidatos para la cirugía. Así es. Entonces ya fueron candidatas, les tuvieron que hacer la cirugía. Una hizo muy bien su dieta e hizo ejercicio. La otra no. Entonces las ves juntas ahorita y fue más o menos por la misma fecha. Sí, luego les hacen paquetes. Pero unas se ven muy bien. No, fueron en diferentes lugares, en diferentes ciudades. He ¿no? oído de esto, pero tráete a ti 50% a tu marido. No, hombre, en diferentes ciudades. Fue de diferentes ciudades. A lo que voy es que fue más o menos por el mismo tiempo, donde dijeron, yo también me opero, entonces sale. Y haz de cuenta que ves a una compactita y tenía mucha piel. Y hasta le dijeron, va a tener que hacer un corte de piel después, pero con el ejercicio le ayudó mucho y como que ya hacer se menos, se ajustó. La otra no. Claro. Y la otra, es más, ni siquiera adelgazó. Sí. A ver, todos los pacientes que se operan, todos van a bajar de peso. Porque eso es lo que buscas con la cirugía. Sí, los primeros. La mayor cantidad de peso se pierde en el primer año y hasta el año y medio. Después de ese año y medio es bien difícil seguir perdiendo peso, ¿no? Porque el cuerpo se adapta. Pues a menos de que haya algún problema o mal, el cuerpo se adapta. Y aquí es donde entra la diferencia, porque mucha gente cree, y esto yo se los digo a los pacientes, a ver, no es ya me operé y ya. Claro. Y voy a seguir haciendo mi vida nada más comiendo menos. No, es mucho más complicado que eso. Porque nuestro problema de sobrepeso y obesidad no es solamente porque como mucho, son muchos los factores que contribuyen a ese sobrepeso y obesidad. Y todos giran en relación a mi cultura, a mis hábitos. ¿Qué tipo de alimentación llevo? Si como en la calle. Tengo un paciente que nos ha costado mucho trabajo porque, por ejemplo, trabaja mucho y está todo el tiempo fuera de casa, y entonces se le cuesta mucho trabajo complementar su alimentación como debe, ya operado. Claro. Y se preocupa porque él está empezando a bajar más de lo que quería bajar. Todavía tiene colchón, pero a lo que voy es, sigue haciendo las cosas muy similares. Ha cambiado mucho, pero no está en lo ideal, pues, ¿no? De lo que debería de hacer. Okay. Y hay mucha gente que empieza a hacer las cosas. Lo grave de una cirugía es las complicaciones que pueden pasar en las etapas iniciales, ¿no? Claro. Que son las más peligrosas. Pero si yo libro eso, las complicaciones más tarde, una de las principales es volver a subir de peso, a pesar de una cirugía. Okay. ¿Y quiénes son los que suben de peso? Los que no hacen realmente los cambios que tienen que hacer. Okay. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, pues tienen que mejorar su alimentación, ¿no? Sobre todo si voy a poder comer menos, pues necesito estar seguro que lo que estoy comiendo me hace es suficientemente nutritivo. ¿Eso es para previo a la operación? Eso es desde antes. Desde la mucho educación antes. Empieza desde antes, pues, ¿no? Sí, no te puedes operar y al día siguiente ya cambiar tus hábitos. ¿no? Okay. Tengo que empezar a incluir el ejercicio en mi vida cotidiana, porque lo hemos hablado aquí hasta el cansancio. El ejercicio es fundamental para lograr una pérdida de peso. Y para vivir saludablemente, no nada más para bajar de peso, ¿no? Tengo que hacer las cosas en mi estilo de vida que me ayuden. Por ejemplo, si tengo un problema con el alcohol, pues dejar de tomar tanto alcohol. Si tengo un problema con el cigarro, definitivamente dejar de fumar. Yo no opero pacientes que fuman, porque la principal razón por la que he tenido complicaciones, que hay una relación directa, pasa muchísimo en los pacientes que fuman. Entonces, si un paciente fuma, yo no los opero. Wow. Y luego se van a operar a otros lugares y claro que se complican, ¿no? Claro. Cambiar su entorno, porque también esto es muy peligroso, ¿no? Si yo convivo en un grupo, que me gusta convivir en ese grupo, pero que todos es la chela el fin de semana, sus cheves bien frías con su carne asada y muchos tacos y sin restricciones, pues obviamente eso sí no digo que no mantengan la convivencia con sus amigos, pero es muy importante que si esas cosas me generan a mí y son componentes de mi sobrepeso, y lo que quiero hacer es cambiar mi sobrepeso, tengo que cambiar también el entorno y mi vida social desde donde me llevo. No es que me deje llevar con mis amigos, pero involucrarlos conmigo. Y a ver, estoy en un tratamiento, el hecho que me ofrezcas una cerveza cuando tengo una semana de operado, pues claro que me pone en riesgo, pues por favor no lo hagas, claro. ¿No? Y no es que los dejes de hacer, simplemente involúcrenlos dentro de su evolución, ¿no? Y estas mismas cosas las puedo hacer sin la necesidad de cirugía. Entonces, si yo no me quiero operar,
lo que tengo que hacer es hacer todos los cambios que necesito para dejar de ser candidato a una cirugía. Okay. Es encontrar a alguien que me guíe, porque esto solo, sobre todo si tengo más de 30 kilos, es bien difícil de hacer. No digo que no se pueda, pero es bien difícil encontrar a alguien. Algún nutriólogo, que yo lo he dicho al cansancio, hay muy buenos nutriólogos aquí en Cabo. Médicos, sabemos médicos que nos dedicamos casi exclusivamente al sobrepeso y a la obesidad. Acérquense con ellos, hagan un plan. Traten de incorporar el ejercicio, involucren a la familia, las cosas que ustedes saben que no les cambien a su cuerpo, sentido común, pues dejen en poco a poco empezar a cambiarlas. Claro. Y muy importante, el apoyo emocional. Porque básicamente lo que tienen que hacer es convertirse en una persona diferente a las que les gusta ser, y eso es bien difícil de hacer. Muy complicado. Apóyense con alguien. Vayan con psicólogos que sepan esto. Yo siempre le echo el cebollazo a Ana Beck, porque es la única en el estado que tiene entrenamiento en psicología bariátrica. Sí. Muy buena, de hecho. Un saludo para Ana Beck. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por este tema. Sumamente importante, sobre todo en la época en la que estamos, porque el último trimestre siempre es en el que o tratamos de vernos súper bien porque ya va a ser las fiestas y queremos comer ¿sabes? Que nos ponemos a hacer ejercicio. Me mandaron un meme muy bueno que decía, adiós pozole, bienvenido pan de muerto, sí, ¿no? Claro. Es que ya estamos en la época en la que me voy a cuidar, pero porque le quiero entrar duro al Guadalupe Reyes, claro. ¿no? O a las fechas, fíjate, desde el pan de muerto, no manches. Sí, bueno, o sea, ya falta muerto, un mes, ¿no? La parte del pan muerto lleva un mes en los supermercados. Sí, ¿no? ya llevamos un mes comiéndolo. No es cierto, no es cierto. Oye, antes de que me regañe. Pero muchísimas gracias, mi querido Tomás. Muy buena información. Por acá dice, es decir, cambiar hábitos y más difícil cambiar amigos, jaja. Pero no es imposible. Yo sigo teniendo, pero no es imposible. Sí, yo sigo teniendo los mismos amigos de mi vida de cuando llegué a pesar mi peor peso en toda mi vida, ¿no? Con un problema de sobrepeso y obesidad bastante importante. Okay. Sí, como son buenos amigos, me entienden, me respetan y me apoyan a hacer los cambios que yo debo de hacer. Como debe de ser. Punto. Esos son los buenos amigos. Ese es su grupo, claro. Y esos son los amigos que uno debe procurar. Y los amigos que están en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas, para apoyar. El verdadero amigo es el que le hablas y que le dices, oye, necesito esto, y lo haces sin miramientos. Esos son los amigos que yo le doy gracias a la vida por tener. ¿No? Y los mantengo desde toda la vida y los adoro. A todos les mando un abrazo muy grande. Todos los amigos de Tomás Escalante, un abrazo y un beso. Gracias, Tomás. ¿Cómo te podemos seguir y teléfono para cualquier duda que haya quedado sobre el tema? Lo más fácil, Instagram de R. Tomás Escalante. No posteo mucho, pero contesto todos los mensajes tarde o temprano. Y si quieren una cita, 624-104-9300, extensiones 32, 15 y 16. Ahí les dan los informes, se ponen en contacto directo conmigo y con todo gusto los oriento. Sí funciona y funciona muy bien. Gracias, Tomás. Esa es la sección amarilla. Abrazo muy grande a todo el auditorio. Gracias. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.